clase. ¿Cuál es el concepto en sí que Marx hace referencia? ¿Cuáles son los conceptos que Marx usa para definir una clase? Para definir la clase social. Claro, para distinguir en ese momento, ¿no? El concepto de Marx. El proletariado llegó del Proletariado de la burguesía. Bueno, Marx ofrece, ¿no? O sea, el manifiesto comunista. el manifiesto comunista, capital, empieza solo la teoría. O sea, el manifiesto comunista se basa más en esto, ¿no? Había una diferencia de clase a nivel. Había más clases, creo que no es solamente el proletariado. Eran otros tipos de clases, pero no me acuerdo. Bueno, él ofrece una comprensión, ¿no? Una derecho público. O sea, las relaciones del poder y la desigualdad. Pero bueno, si quieren, escuchamos al profesor, son 10 minutos más o menos, y después vamos. Dicho en otras palabras, el tipo de Estado y el tipo de derecho, una
tiene está determinado por su base material, es decir, por estructura, es decir, por la configuración de los medios de producción, las fuerzas productivas y las relaciones de producción. En primera instancia, entonces, diríamos que el derecho está subordinado a la estructura, a la base material. Sin embargo, en el análisis de Marx lo complejiza bastante, diciendo que hay un momento en el que ese derecho que en primera instancia estuvo determinado por la estructura va a volver sobre ella para reforzarla. Entonces diríamos que el derecho del Estado, tanto integrado por una superestructura al cual le ha sido determinada su modo, su forma, por la base material, la estructura, asume ciertas características que van a permitir reforzar esa base material, que van a permitir, para decirlo de un modo más concreto, que los intereses que conforman esa base material se fortalezcan, se reproduzcan, perpetúen su forma. Esta cuestión la vamos a poder profundizar en la clase presencial, pero es la primera idea central de lo que podemos decir de la concepción del derecho de Marx. En segundo lugar, me parece importante que tengan presente lo que serían para la teoría marxista dos características principales del derecho, dos características centrales. Marx va a hablar en distintos textos y, por supuesto, luego hay toda una construcción de la teoría post-marxista, de todos los llamados neomarxistas, en torno al derecho que se complejiza bastante más. Pero, en principio, lo que podemos encontrar en distintos textos marxistas, o de Marx, concretamente, son los siguientes aspectos. Por un lado, el derecho en su característica represiva es aquel aspecto que hace que, primero, que al derecho le hace ser tal. Recuerden ustedes que toda norma jurídica, para ser norma, tiene que tener previsto una sanción. Recuerden que cuando hablamos de norma legítima y legítimamente sancionada, el que posea, tenga esa norma, una previsión de lo que ocurriría en caso de su cumplimiento, sencillamente la sanción, es lo que le hace ser derecho, porque si no, esa norma es de otro tipo, puede ser una norma moral, una norma de educación social, pero no sería derecho. Entonces, ese carácter sancionatorio que porta el derecho va de la mano con la idea de que el derecho y su alianza con el Estado tienen lo que se denomina el monopolio de la violencia legítima. El Estado, amparado por el derecho, de la mano, en el marco del sistema jurídico que le aporta, es el único que tiene la posibilidad de ejercer violencia sin que ésta sea condenable, sin que ésta sea sancionada. Pensemos en cualquier tipo de figura del Código Penal, por ejemplo, el homicidio. El Estado puede ejercerlo en el marco de la normativización de la pena de muerte y deja de ser delito. La posesión por parte del Estado del monopolio de la violencia caracteriza ese Estado que se encuentra en la superestructura y al derecho. El derecho tiene entonces un fuerte aspecto represivo. Por otro lado, para decir Marx, en realidad en el derecho encontramos algo que es todavía más fuerte aún, que es más importante aún que el aspecto represivo, y que es un aspecto ideológico. Cuando hablamos de aspecto ideológico, el derecho nos estamos refiriendo a una categoría marxista muy precisa y muy particular. Cuando Marx habla de ideología, se está refiriendo a una forma de distorsión de la realidad. Para decirlo con un ejemplo muy sencillo, si ustedes buscaran ahora en el diccionario de la Real Academia Española la definición de ideología, el diccionario va a decir ideología, más o menos aproximadamente va a decir ideología es un conjunto de ideas. Bien, para Marx, en realidad la ideología es un
un conjunto de ideas falsas. Porque para Marx lo ideológico tiene su opuesto en lo científico. Para Marx, la ciencia es el modo de acceder a la verdad. Y la ideología se opone a ella porque lo que hace es distorsionarla. Que el derecho tenga un carácter ideológico hace que distorsione la realidad de las cosas y, por ejemplo, para decirlo de un modo sencillo, nos haga creer a todos, nos convenza a todos, por ejemplo, de que es imparcial, o que nos convenza a todos de que somos todos iguales en la ley. Para decir más, eso es ideológico, eso no puros años de historia y de desarrollo de las instituciones jurídicas pueden mostrar que no todos somos iguales ante la ley y que la ley, que el sistema judicial que lo representa, de ningún modo es imparcial frente a las disputas sociales que se juridizan, que se traducen en disputas en los tribunales. La idea de igualdad de la ley, de imparcialidad de la ley, de universalidad de la ley, es una idea ideológica, es una concepción ideológica, es decir, falsea la realidad. Esas dos características del derecho, la represiva y la ideológica, a decir más, conforman el cuerpo central de lo jurídico en cualquier sociedad. Y va a decir algo muy importante, y con esto ya cerramos, que el segundo, el aspecto ideológico es el infinitamente mayor. Va a decir más, en realidad, lo represivo de la ley aparece de un modo subsidiario, porque su principal fuerza es ese carácter ideológico que nos convence a todos de una serie de cosas. La idea de que hay una legitimidad del derecho que permite imponer ciertas concepciones acerca del mismo que no son tales, o vuelvo a decir, que son distorsionadas, es lo principal, la principal característica del derecho ubicado en esa superestructura que refuerza la estructura que inicialmente lo había determinado. Bueno, con esto estamos por ahora y nos veremos en la clase presencial. Bueno, ahora ¿qué pudieron más o menos rescatar de lo que... Lo que pasa, ¿no? Vale, siempre que no somos iguales ante la ley, con el Poder Judicial. Yo entendí que Marx se refiere a que la base material está en el sistema de producción, la parte capitalista de las producciones, ¿no? del mercado, todo eso, en cuanto a estructura. Y él habla de una superestructura que es donde se ubica al Estado con el derecho. Y que sobre eso, la superestructura, yo fui copiando algunas cosas que bueno, ¿no? Como Marx pone en evidencia algunas cosas que lo que pasa, o sea, a la realidad social hoy en día, saber que bueno, el sistema capitalista es el que tiene predominancia en todo, ¿no? Es uno de los que también podemos decir que regula las leyes sociales, o sea, las condiciones sociales. Como poder decir que el derecho es parte, ¿no? de ese sistema que beneficia a un cierto sector, ¿no? que está apartado de la sociedad, así está, o sea, si bien pertenece a la sociedad, pero no es la sociedad completa. es como una de las bolillas que se llama Centro de la Justicia. Por ahí uno no... Que está en la unidad 9. Se lee la bolilla y se da cuenta y
y es bueno entender que por ahí en las clases, diferentes clases sociales, no se entera que también tienen el derecho de acceder a la justicia de cierto modo, o por lo menos ir y aplicar una denuncia, porque también sigue siendo de esa misma manera como lo aplicaba. Y acceso a la justicia, lo que siempre, cuando yo doy acceso a la justicia, le doy una materia de asesoramiento jurídico penal. Y lo que yo siempre veía, o sea, el acceso a la justicia siempre lo tenía la gente más pudiente. O sea, todavía, o sea, si nosotros nos ponemos a ver la estructura social hoy, vamos a ver condiciones, o sea, estratos sociales que son mucho más pudientes, mucho menos pudientes, mucho menos pudiente. O sea, ve como hablábamos la otra vez, o sea, nosotros tenemos tres tipos de códigos. O sea, tenemos el código aduanero, el código civil y el código penal. O sea, en este están las clases altas, como quien dice, ¿no? Las clases más pudientes del país. En este está la clase media, y en este podemos, para no decir clase baja, el pobre, ¿no? O sea, siempre vemos que la sociedad, decimos, no, está dividida entre los ricos y los pobres. Sí, podemos decir los ricos y los pobres, ¿no? Hay gente que hace uso de esto, gente que hace uso del código civil, que el código civil en sí no es mete a todos, ¿para qué estamos todos? Es una de las normas sociales que condicionan la conducta humana, que en realidad, pero como lo dije un montón de veces, o sea, en nuestras casas no hay un código civil. Vos, tu familia no está constantemente porque dice el artículo 19 del código civil que te tenés que manejar así, que te tenés que casar, que sos mayor a los 18 años, que podés ser independiente a los 21 y, o sea, eso no está. Ahora, a lo que va más, que sí pone de manifiesto, es esta diferencia. Y estas diferencias, ¿cómo condicionan a esta? O sea, estas clases, ¿cómo condicionan a esta clase? ¿No? En cuanto a la disputa social judicializada, la sanción y el castigo, ¿no? La legitimidad de ejercer la violencia en manos del Estado, el monopolio de la violencia, ¿no? Los aspectos de ideología, que ya, a mí lo primero cuando él hablaba de aspectos de ideología, lo primero que yo pensé que le iba a decir. Todos los aspectos de él siempre de disputa social, ¿no? Porque todos los aspectos apuntan a eso. Claro, esto es todo social. Todo se apunta a todo. Pero lo que está hablando, lo que dice el profesor a la interpretación de Marx, trayéndolo al contexto actual y tratando de interpretar lo que Marx quiere decir en base a la teoría del derecho. O sea, si nosotros sí, si nos quedamos con la teoría de Marx en cuanto al común, y bueno, sí, las diferencias de clase, habla del tema del trabajo, la diferenciación entre la clase obrera y la clase entre capitalista y la clase obrera, y siempre tenemos eso. Ahora, si lo trasladamos al derecho, como que nos va dando un poco más, y decir en manos de quién está el poder también, porque hace eso más, esa distinción. Él coloca, o sea, en base al derecho de decir, bueno, el poder no lo tiene legitimado la sociedad. O sea, si bien por el voto de democracia, del sistema electoral y todo eso, que dicen que la sociedad es el que tiene el poder, sí, tiene el poder de decisión en cuanto a meter una boleta dentro de la urna, pero no tiene la decisión de cuanto a decir cómo se van a manejar las normas o cómo van a ser aplicadas. Nosotros vemos, o sea, sin ir más lejos, vemos a los políticos, que siempre están en el ojo de la tormenta, o a la gente que tiene plata y que puede solventar un abogado y que puede solventar, digamos, parte de lo que es la justicia. Y decir, vos te pones a mirar, ¿no? Ponés más adelante un poco, vos mirás el código y decís, ¿para qué está el sistema de fianza? ¿Para quién es el sistema de fianza? Para nosotros que estamos condicionados a un montón de cosas. Si ve, dice el artículo 16 de la Constitución Nacional, dice que todos somos iguales ante la ley. Sí, pero
¿Para qué? Para la clase alta. El proceso, vos tenés el tema de la presunción, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero ¿para quién? ¿Para quién es eso? Y vos mirás y siempre son los de arriba los que se están llevando los beneficios en cuanto al derecho. Porque los de abajo siempre tenemos implicaciones para todo. Y siempre tenemos un no para todo. Yo siempre pongo un ejemplo que es el que lo voy a llevar siempre como caballito de batalla. Amado Vudú, ¿de cuánto fue responsable y cuánto le tendrá que haber sido aplicada y cuánto tendrá que haber pagado por su condena? Siendo un funcionario público del Estado y estando en el lugar que estaba. ¿Cuánto le tendrá que haber cabido? Y sin embargo le dieron una pena que no llegó a los 10 años, le aplicaron el estímulo educativo y encima se fue con beneficio. Ahora nosotros, ¿pero por qué le pasó eso a él? Porque tenía plata. Entonces, ¿para quién está hecho el derecho? Tiene poder, puede ser. Para los pobres. Para los pobres. Porque nosotros nunca vamos a llegar a lo que es una ley. Ahora fíjense, ¿no? Nosotros ahora viene la legislativa. La elección legislativa. En democracia el pueblo tiene la decisión del voto. Los legisladores son los que legislan la ley. Los jueces son los que la cumplen. Pero ahora, ellos nos dicen cómo son aplicadas y para quién son aplicadas. Nos dan explicaciones a nosotros. O cuando votan todo este paquete de leyes que se votaron ahora, nos pidieron, che, ¿qué onda? ¿Están de acuerdo ustedes? O sea, para darle un lugar, en teoría, ¿no? Porque para mí el sistema democrático del voto es una farsa, es una ideología. Un conjunto de ideologías falsas, de ideas falsas, ¿no? Aspecto ideológico, manipulación y todo. Nos preguntan a nosotros para cuando se tiene que aumentar el sueldo y todo eso. Entonces Marx nos coloca en esto, en ver esas cosas, en ver que los aspectos de ideología son como, ¿no? Un conjunto de ideas falsas. ¿Me dice que ver con lo de la falsa conciencia, eso, de ideas falsas? Bueno, la falta de conciencia también. O sea, cuando él habla de acceso a la justicia, le dice, en el acceso a la justicia dice que el abogado se tiene que hacer entender en una forma de expresión que la persona que está yendo entienda, que la justicia tiene que llegar a todos lados, que las personas que viven en los barrios vulnerables, sacando fuera de lo que es el estrato social, en el estrato penal está el estrato social. Y hay condiciones que decir, bueno, hay gente que no sabe ni siquiera de cómo presentar una denuncia o si lo que le está pasando lo puede denunciar, como se ve cuando sos de derecho al consumidor. Hay gente que no lo sabe, eso no sabe a dónde recurrir. Entonces el acceso a la justicia no es para todos. O sea, está totalmente... Y Marx, en cuanto a la teoría del derecho, nos pone en esa. Creo que también es una parte que la sociedad ignora, ¿no? Acá, el tema de decir el acceso a la justicia no es para todos, pero en cuanto al momento en el que vos tenés ese derecho, si es para vos también, solamente que lo estás ignorando, no lo sabés, o no te lo educás, no te lo... ¿Pero por qué? ¿Y de dónde falla eso? Creo que falla en la parte educativa, falla en el principio. O sea que cuando Marx nos traslada la teoría del derecho, nos va poniendo en conocimiento de estos parámetros. Y para quiénes son ciertas cosas y para quiénes. En dónde entramos, ¿no? Porque nos va poniendo en esta pirámide. Es decir, bueno, a ver. Cuando dicen que los jueces son imparciales, ¿no? Esa idea de la imparcialidad. Sí, está lindo, el Código Penal es un cuento hermoso, pero nosotros vemos la letra escrita. A
nosotros, que nos toca vivir de este lado, ¿no? Ahora, nos toca decir, bueno, me dedico a lo comercial, a lo civil y comercial. Vas a hacer un divorcio. Bueno, hay algo que hablaba el profesor también, que es esto de lo que pasa lo que es la base material, ¿no? Si quieren copiarlo, subtítulo número 1. Base material. Base material. ¿Puedes salir sin complicaciones? Con complicaciones pude salir. Yo te decía, esa no falla. Sí. No, igual falló. Falló. Tuve que Sí, recurrir pues a la bola que estaba igual ya de hoy a la mañana. ¿Copiamos todo eso? Esto si lo quieren copiar como conceptos sueltos del video, pueden copiar, o sea. Si quieren copiarlo primero esto y después arrancamos directamente y así. ¿Cómo es tu nombre? Emanuel. Ahora vas a dar un resumen, vas a editar sobre Marx. Claro, sobre Marx. Todo lo que va a ser lo que está en el video y lo que Marx tiene a lo que es el derecho. Claro, como decíamos, ¿no? Que Marx sí no hizo una teoría de eso. Pero sí se puede rescatar en cómo son las bases estructurales y saber que esto está trabajando. Habla de la superestructura y la superestructura. En la estructura dentro de la sociedad es el modo de producción y las superestructuras son quienes manejan Estado. Estado. Bueno, en esto de la legitimidad de la ejercer violencia del Estado, ¿no? Es algo muy relacionado que Weber decía. El Estado es el que tiene la legitimidad cuando, por medio de las fuerzas, ejercer la violencia. Y a la vez también decir, bueno, si el Estado dice, un Estado autoritario dice, bueno, o sea, a partir de ahora se aplica la pena de muerte, es el Estado. Es el que tiene la legitimidad, aunque el pueblo no lo consense, pero un Estado autoritario sí lo puede aplicar. Un Estado autoritario sabemos que es un Estado de facto. Un Estado que se maneja en sí por sus normas, por sus leyes, y ya el pueblo no decide. Pero es un Estado. Es el Estado que decide. O sea, dictadura, autoritarismo, ya no sé cómo sea necesario. Me digan, arrancamos con la... base material y superestructura. ¿Cómo base material y? Superestructura. Disculpame. Base material y superestructura. Material y superestructura. Dos puntos, un asterisco abajo.
más desarrolla la idea de que la base que la base material de una sociedad Permiso, disculpe profesor, ¿me sobra una silla acá? ¿Dónde estás? está formada por las fuerzas productivas. Por las fuerzas productivas. Y las relaciones de producción. Esta base determina la superestructura. ¿Cómo? Donde se encuentran las instituciones sociales. Se encuentran las instituciones sociales. Políticas y jurídicas. Políticas y jurídicas. Incluido el derecho. Si vamos a hablar de instituciones sociales, juzgado, sí. Congreso, Sí, pero más social, un club. ¿Qué más podría ser? La religión. Colegio. hospital, una iglesia. ¿Qué más? ¿Qué se le ocurre más? No llegar a ser instituciones sociales. Un penal. Y falta uno más.
en nosotros hablarlo, pero sí son instituciones sociales y represivas. Represiva. Represivas. ¿Qué era la comisaría? No, aparte. Claro, esto, Claro, La sociedad. no, de los bloqueos. lo que o el cómo. La teoría de Foucault es vigilar y castigar. Bien. Políticas, bueno, sabemos, el Congreso, todas las unidades básicas, todas esas jurídicas, los juzgados, y bueno, se va a ser parte del derecho. Bueno, ahora otro asterisco, punto cuarto, otro asterisco. Que decía en esa noche. El derecho, coma, por lo tanto, coma, el derecho, coma, por lo tanto, coma, debe entenderse como parte de la supereconomía. Debe entenderse como parte de la superestructura. ¿Cómo? Que está directamente influenciada. Está directamente. Directamente influenciada. Parte de los cursos. Bien, bien. Está directamente influenciada por la estructura económica de la sociedad. Estructura. ¿Cómo anda, compañero? Buen día. Compañeros, los invitamos, después de terminar acá con el compañero, a las 11 va a haber una agrupación ECOS de Derechos. Y nada, van a venir acá, dudas que tengamos, dudas que tengamos se las podemos buscar. A veces también algún pedido, no puntual y individual, pero por ahí colectivo, si que vengan algunas tutorías, todas esas cosas que podamos sumar y aportar y estar todos invitados, ¿sabes, compañero? En aula mano. El paseo de derecho. La agrupación ECO de Derechos. Así que bueno, es Por la estructura. por la estructura económica de la sociedad. O sea, el término de más significa que el tipo de derecho que tenemos puede ir de la mano con el módulo de producción. Con el módulo de producción. O sea, está condicionado por su modo de producción. Vamos a copiar una definición que sea, o sea, El modo de producción hacia la claro, estructura. la explicación de esto podría ser, ¿no? El tipo de derecho que existe está condicionado por su modo de producción. O sea, a lo que Claro, el Estado y el derecho están condicionados por la producción que hay en el país. Ah, ¿Cómo así? por el mercado, por cómo se maneja el mercado. ¿O no?
Estado. por el capitalismo, el mercado, todo lo que funciona a través de lo material, digamos. Mientras haya plata, el Estado va a estar condicionado o va a tener, no sé, cierto o X participación. De hecho, sí. Por la estructura. Luego yo tengo la fuerza productiva y las relaciones hacían al modo de producción de la época y se desenvolvían en la estructura, economía o sociedad civil, la base material. Todas las más cuestiones, tanto ideológicas, leyes, poder, colectivo, cosmovisiones, cultura y política, pertenecían al ámbito de la superestructura, ideológico, político y derecho. Pero bueno, cuando habla de derecho, por tanto, debe entenderse como parte de la superestructura. Pero la superestructura, el derecho. El Sí, derecho claro, está dentro de este conjunto, cuando hablábamos de instituciones sociales, jurídicas, todo, ¿no? De hecho, sí es. La otra vez una pregunta, un compañero me preguntaba, ¿no? ¿Qué fue primero, el derecho o el Estado? Derecho. Ah, pues después lo Estado. No, lo que pasa es que antes el derecho a nadie era por tanto divino. Que en sí, a ver. No sé, yo quiero más por el tema de lo natural, como digamos un común acuerdo de decir, bueno, yo no te ataco, vos no me ataques. Y si vos me atacás, tengo derecho a atacarte. O sea, no sé si es tan divino y más bien moral. No, pero esa era la ley del tailón, pues. No, bueno, eso es otra cosa que hablaba. Claro, pero igual, si vos te pones a ver, No, con eso. todo lo que son las normas sociales y penales, ¿no? Y está todo basado en la vida. Claro, bueno, después de ahí nace el derecho natural y empieza a darse Bueno, determinismo estructural, ¿Qué cosa? determinismo. Ese termina ahí. Sí. No, nada. No es nada. Eso no. Mira. Dos puntos, la asterisco abajo. Siempre la estructura dependía de la estructura. Sí, o sea, la estructura sería y la base, la superestructura son los que deciden sobre se no existiría la estructura en realidad. Bueno, la teoría de Marx. Claro, Marx. Tecnología, herramientas, conocimiento y afín. Sí, escuchamos el video de Orwell, que ahí como relatando los conceptos, y en base a eso empezamos a tratar de ser, ya cerramos el otro día, cerramos que con Master habían quedado algunas cosas, pero después yo estoy viendo. Recante sobre ti. Recante sobre ti. ¿Está arriba? Arriba habíamos quedado mayormente tenía relación a la punta que yo había dado primero. O sea, decir una cosa más suelta que me había quedado ahí, yo lo decía más ver, lo añadí, pero bueno, en sí era en base a lo mismo casi, un poco más entendido.
hoy arrancamos con Marx para cerrar, y como ya estamos casi a un mes, la idea es que ya a partir de hoy ustedes elijan una temática y vamos a trabajar sobre esa temática que ustedes elijan. O sea, un lunes trabajamos una temática, el miércoles trabajamos la otra, el lunes próximo trabajamos la otra y así vamos haciendo, depende de las temáticas que... Bueno, igual tú estabas hablando de la unidad 6 a la 11. Claro. Y tenemos 6 unidades, podemos hacer una por día. Sí, por eso mismo, o sea... con tiempo y todo eso. La idea mía era decir, bueno, yo traigo todas las temáticas, de temas de debate que están ahí, que se pasan, que ustedes elijan, y bueno, sacar cada uno que saque un tema. Y cuando pasa ese tema, vamos viendo, o sea, esto lo hago para que, para decir, bueno, yo elegí, no sé, sobre teoría de derechos humanos. Y por ahí no estoy como esa temática. Por ahí me gusta la de que eligió el compañero. Y elijo esa, total, me van a dar toda la misma temática. Aparte hay unas pares interesantes y otras que son como, se ven como medio complicadas. Por esa, por ejemplo. Bueno, acceso a la justicia. Vos vas al acceso a la justicia y te va a llevar un momento de Igual en los capítulos esos que nos entregaron, que es del librito ese, está bastante claro esa de Sí, o sea, vos mirás los temas de debate, están bastante, pero yo estuve mirando, yo llegué a mirar 5 o 6 temas. Me están haciendo estudiar están haciendo estudiar derecho. Pero bueno, estuve. Lo que pasa es que no hablé mucho porque también estoy rindiendo finales y bueno, hablando de eso, ayer fui a rendir. Haciendo todo lo que estoy haciendo, fui a rendir, saqué un 8. Bien. Lo importante es que aprobé, no es el 8. Pero la idea es también alentarlo a ustedes, decir, bueno, es un quilombo todo, eso para mí era una materia que no me gustaba. O sea, traté de encararla por una temática que era la economía, pero sí no me gustaba la materia. Pero bueno, así todo pude darla, y más allá de estar haciendo esto, ¿no? Porque yo, como ustedes saben, yo soy estudiante de sociología, o sea, de humanidades, estoy dando una apoyatura a la tutoría de derecho. O sea, a la vez para poder dar esto también y poder hacer esto lo tuve que estudiar, porque es fácil venir, dictar y seguirte con algo dictado. Uno lo que viene a buscar es la explicación a veces. Y en el tema de las temáticas estuve viendo algunas, llegué a ver 5 y la idea es poder que, bueno, que ustedes elijan una temática y en base a eso trabajar sobre esa temática que ustedes elijan. Vaya que eligen 2, mejor. Eligen 2 la misma temática, mejor, porque así también en el tiempo que ustedes tienen libre se pueden juntar y trabajar en esa temática. Pero bueno, tenemos tiempo, en parte, o sea, está la mejor, y la idea va a ser poder que ese día te rindan y que todos aprueben, y si bueno, a uno le va mal, se seguirá trabajando, o sea, seguiremos, o sea, yo me comprometo a que le va mal, seguir trabajando. O sea, hay que trabajar en lo que realmente es normal también. Poder ir buscándole la vuelta para poder entender mejor y para poder explicar mejor la materia. Así que bueno. Ahora sí, la teoría de Marx se establece. La teoría que Marx establece. La teoría de Marx establece. La teoría de Marx establece que las relaciones de producción y esto lo ponen entre paréntesis, quien posee los medios de producción
¿Cómo se organizan las relaciones sociales, laborales? Cierran paréntesis. Producción. ¿Y cómo se organizan las relaciones sociales, laborales? Medio laboral. Sí, las relaciones laborales. Ahí cierran paréntesis. ¿Cómo se organizan las? Relaciones laborales. Cierran paréntesis. Determina las normas legales las normas legales y las instituciones jurídicas. Punto seguido. En otras palabras, coma. El derecho refleja los intereses de la clase dominante y sirve para mantener y reproducir mantener y reproducir la relación de poder existente. La relación de poder existente en la sociedad. Punto aparte, punto 3. Algo que hablaba de los aspectos ideológicos y aspectos represivos. O sea, vamos a ver la definición de cada uno. Este es punto 3, aspectos represivos e ideológicos. Asterisco. Marx identifica dos características centrales del derecho. Identifica dos características centrales del derecho. Centrales del derecho. Centrales.
del derecho. Pueden poner punto A si quieren, o 1. Aspecto represivo, 2 puntos. Aspectos represivos. Y ahora vamos a ver a qué se refiere más. Este se refiere a la capacidad del derecho del derecho de imponer sanciones y castigos y castigos para asegurar la conformidad. Punto seguido. El derecho se convierte en un medio para ejercer y mantener el control sobre la sociedad por medio de la violencia legítima del Estado. O sea, le da voluntad al Estado. Y al derecho también. La sociedad por medio de la violencia legítima del Estado. Ese violencia legítima del Estado, remarquenlo, porque es algo que también Max Weber hacía referencia. La violencia legítima del Estado, por medio del derecho. El derecho le da al Estado la potestad de ejercer la violencia, ¿no? O sea, le da legitimidad. Bueno, punto aparte, ahora sí, aspectos ideológicos. Como que los burgueses se comían el abuso con el pueblo. Claro, o sea, en sí la clase dominante siempre. Más lo que nos pone al frente de decir, bueno, ¿para quién? O sea, ¿quiénes son los que tienen la facultad de ejercer derecho y por medio del derecho la violencia y la violencia la represión y la represión la cárcel? Trata de hacer abrir los ojos a la sociedad entera, ¿no? Claro. Entonces, o sea, si nosotros de por ahí, o sea, hacemos un punto crítico porque estamos de este lado y vivimos, o sea, lo que más nos golpea, lamentablemente, lo que más nos golpea es esta realidad. O sea, estar dentro de una cárcel, porque por ahí si estuviésemos afuera, lo miraríamos de otra forma. Pero más lo que hace es te justifica esa realidad. Claro. No es un castigo, es una justificación de esa realidad. Entonces decir, bueno, la clase dominante hace dos separaciones, la clase dominante y la clase dominada, ¿no? La clase del proletariado y los burgueses, el capitalista y el obrero, ¿no? Siempre hay que llevarlo. Pero ¿cómo lo justifica?
justifica con un castigo, imponiendo algo. ¿Qué es dominante? La clase alta. Bueno, ¿y cómo te lo justifica? ¿Cómo que? ¿Cómo te lo justifica? ¿Cómo lo justifica? Sí. Y trayéndote en carne. Subyugándote. Con las leyes. ¿Cómo te subyuga? Con las leyes. Con las leyes. ¿Cómo ejerce represión? Con un castigo. Con las leyes. Entonces, bueno, a nosotros nos hacen creer que lo que elegimos a nuestros gobernantes, o sea, esto es un poco más conspiranoica la teoría, es más conspiranoica, ¿no? Pero nosotros creemos que nosotros ponemos al presidente. Y en realidad no, nosotros lo que estamos haciendo es Elegir entre autoridades. Dar un consenso a media. dar un consenso ahí. Porque tampoco, o sea, es como decimos, si yo le doy al legislador para que el voto para que esté en una banca, ¿por qué ese legislador no me avisa a mí cuando va a votar una ley para aumentarse el sueldo? Claro. O sea, ¿quién fue? Si esto no fue un consenso, o sea, no nos pidieron permiso, no pidió permiso al pueblo. Entonces ahí está dando a entender a la teoría de Marx que la clase dominante es la que tiene legitimidad de hacer y deshacer conforme a sus antojos, a sus intereses. Por eso te justifica la Lo represión. justifican, o sea, a través de la... todavía. Me dijo que iba a venir, vino, lo que sea, a las 7:15 de la mañana. Lo justifican a través de la legitimidad que supuestamente tienen, o sea, la tienen de prego. No nos van a decir, che, mirá, nosotros hacemos lo que nos antojan porque somos los que podemos. En cambio, ustedes no. Ustedes tienen que hacer lo que nosotros queremos. Claro, ellos se aumentan el sueldo absoluto y Ponerle luego el acto que justifica su accionar, su represión. Y ahí nos da a entender lo que decía el profesor en cuanto a la teoría además de hacernos entender que hay cosas que son falsas. Esa imparcialidad que supuestamente tienen los jueces ante la ley es falsa. Esa ideología, esa construcción, esa manipulación, o sea, es lo que realmente nos está pasando. Y realmente lo que le pasa a la sociedad en sí, porque la sociedad cree que está ajustada a los jueces ajustan a una especie de derecho, y en realidad el Estado se maneja bajo las normas, y en realidad esas normas las está usando para oprimir. O sea, es muy revolucionario Marx en cuanto a estas teorías. Si nos ponemos a ver del lado revolucionario, Marx es bastante complejo. O sea, pero entendible, porque es más fácil entender que Max Weber. Entonces, en cambio, Max Weber, ¿qué pasa? ¿Por qué se contrapone con Marx y con Durkheim? Porque Max Weber está viendo desde el lado subjetivo y está legitimando en sí lo que la clase dominante puede hacer. O sea, y está a favor de eso. Porque el orden social, ¿cómo se mantiene? A través de leyes, a través de normas, a través de una estructura de poder en la cual disciplina el poder. El poder se tiene que dejar. O sea que Marx y Durkheim estaban a favor de la clase. Claro, ellos miran más. Clase dominante, ¿no? No están a favor. Pero No hay diferencia. ellos miran más de cómo el En derecho. contra de la propiedad privada, el derecho clase alta. Claro, Como un conflicto. claro, y ahí empieza, porque o sea, ellos hablan de los conflictos sociales. ¿Cómo surgen los conflictos sociales? O sea, a partir de. Entonces empieza a decir, bueno, hay ideas que nosotros por ahí no tenemos, de decir, bueno, el derecho a partir de qué nace, de un montón de cosas, comportamientos sociales que son totalmente anormales en los términos de Durkheim, ¿no? Y alteraciones psicológicas en los términos de Weber. Pero bueno, el tema de la teoría de la propiedad privada también es una de las cosas. Ahí tiene Marx tiene la abolición de la propiedad privada. Pensaba que la abolición de la propiedad. Pero si nosotros nos ponemos a ver, es muy revolucionario. Más, no quería que vos tengas nada. Claro, por eso era socialista, que quería que todos sean iguales, los ricos con los pobres eran todos iguales. Y si vos tenías algo,
Era compartir. Era como. Es una especie de. Es como una Y eso que Marx era comunista. Pero bueno, ese, o sea, ahí está. Ahora sí, ahora nos quedamos calma. Aspectos ideológicos. Capaz que no lleguemos hoy por así, estamos en aproximadamente. Debemos hasta menos 10, más o menos 10 minutos más. Vamos a ver Aspecto ideológico de Marx. Acá. La ideología jurídica distorsiona la realidad. La ideología jurídica distorsiona la realidad. Presentando una visión de igualdad ahí vamos a ver lo que decía el profesor. Lo que hacía acá el juez, una visión de una. ¿Cómo se llama? Dani, lo que decía Dani, ¿no? Sí. Una visión de igualdad. Una condición de igualdad. La justicia que no refleja la verdad. Una condición de igualdad. Una visión de la igualdad y la justicia que no refleja la verdad. Que no refleja la igualdad, la verdad. Ahí habla de las concepciones falsas que no. O sea, podrán ver que esto está en base al video. Que lo que escucharon ahí es a La política. La idiosincrasia política. La idiosincrasia. Hay un tema la especial idiosincrasia. La versión. Sí. Bueno, la versión es. Pero ese se llama. Revolucionista. Pero revolucionista. Bueno, punto seguido. Marx argumenta que el derecho legitima. Marx. Argumenta que el derecho legitima. Sería que hacer eso para el tema de defensa. La desigualdad social al persuadir a los individuos a los individuos de que son tratados de manera igual ante la ley. De que son tratados de manera igual ante la ley.
coma, ocultando las disparidades las disparidades. O sea, no sé, Qué complicada que te la hacen, ¿no? Porque no te ponen desigualdades, ¿no? Directamente. inherente a la aplicación de esta. Pero bueno, acá lo que dice Marx está argumentando que el derecho legitima la desigualdad. Inherentes. O sea, inconscientemente, ¿no? Inherentes en la aplicación de esta. O sea, Marx lo que dice en sí, bueno, el derecho nos pone, ¿no?, en una condición de desigualdad. ¿Por qué? Porque la clase dominante nos hace creer de que somos iguales ante la ley cuando en realidad nos están ocultando que no. Porque la aplicación de la ley no es para todos. Esto cuando dicen, bueno, robo agravado por uso y empleo de arma, homicidio en ocasión de robo. ¿Cuál es más agravado? Bueno, yo no me ejemplo. Hablando de esto. Yo tengo que hablar de homicidio de grado tentativo o tentativa de homicidio. ¿Son distintas? ¿Son iguales? No, pero son distintas. ¿Por qué son distintas? No, pero son La acusación, uno es una tentativa, el otro es consumado. Algo, el de arriba ya está consumado. Claro. Homicidio es grado de tentativa. El grado de tentativa. Las dos son. ¿Los dos murieron o uno está vivo y otro está muerto? Uno está vivo y el otro está muerto. ¿Por qué está muerto? No, son las Bueno, tentativas. los dos están muertos. Son las tentativas. Ninguno de los Bien, dos está muerto. sí, Fue sobre la ahora, se completó. En cuanto a la aplicación de la calificación legal, pero el monto de pena varía. Pero vos ahí estás diciendo, Sí, porque- vos ahí tenés una premisa y después tenés una conclusión. Después te está diciendo que homicidio, ya te está diciendo que mató. No, El grado de tentativa de qué? ¿De robo? ¿Tentativa de qué? Los dos están Creo que bien. ahí le falta conceptos. ¿sí? y lo mató. Pero acá abajo hay tentativa de homicidio, o sea que alguien se tentó a matar a alguien. Claro. No creo que sea lo mismo. Para mí es súper distinta y creo que uno no puede, la otra no. Bueno, vos sabés que en el derecho en sí, cuando vos decís, bueno, No lo homicidio quiso en grado de matar. tentativa, yo vine y te pegué una puñalada en el pecho. pecho. Tentativa de homicidio, vine y le pegué una puñalada en el pecho. Los dos actos son iguales. Lo que pasa es que uno dice premeditación y la otra no. Claro. Homicidio, grado de tentativa implica premeditación. O sea, lo pensé pero no lo cumplí. Claro, no lo hice. Claro. Bueno, Lo pensé y lo intenté pero no lo cumplí. en cuanto a las disparidades que hay, Y en el otro fue sin querer. bueno, pero en cuanto a las disparidades, la aplicación de la ley es totalmente igual. La voz que está. Claro. En el de arriba no lo quise hacer y en el de abajo lo intenté hacer. No, a ver. A ver. Claro, pero bueno, para grabarte siempre te pone. ¿Cómo lo pensaste? Claro, pensando. Si abajo es como que actuamos. Claro, actuar. Pero si lo pensás, o sea, el derecho cómo lo piensa, después cómo lo ve. El acto es el mismo. El acto es el mismo. Porque la finalidad es la que está en la vida. La vida te paga. Entonces, bueno.
Ahora, en la disparidad sería decir, bueno, a uno le pongo más pena y al otro no. Pero si el acto es el mismo. O sea, actuó de la misma manera, procedió de la misma manera. Pero creo que si cambias, sigo insistiendo, si cambias de posición las palabras, cambia mucho lo que sería la confusión. Bueno, premeditación, tentación o lo que sea, son agravantes. O sea, son agravantes que hay que probar. Pero hay una disparidad. Si yo a uno le pongo 14 años por el homicidio del grado de tentativa y al otro le doy 8 por la tentativa de homicidio, es igual ante la ley. La aplicación de la ley es la misma. No, pero aplicando una pena mayor a uno porque debe ser más grave. Es que para mí es homicidio. Pero es que los dos actúan igual. Yo vengo y le pongo una puñalada a él en el pecho. Sí. Con una navaja de 4,3 centímetros de... Pero ¿cuál es la diferencia? Vos pusiste homicidio en grado de tentativa. Sí. O sea, vos para hacer homicidio en grado de tentativa tenés que haberlo premeditado. O sea, no existe el título premeditado. Claro. Porque no está como agravante, no te lo pone como agravante, pero sí está el homicidio de delante, que lo pensaste matarlo. En el otro es homicidio, tentativa de homicidio, fue sin querer, saliste, lo viste adelante, saliste con un arma, con esto, trataste de defenderte. Pero la disparidad está. Pero lo que pasa es que la herida está, la intención está. La disparidad en cuanto a la aplicación de la ley, ahí nos damos cuenta de que no todos somos iguales. O sea, la mecánica es la misma. Sí. O sea, de por sí. Ahora, si yo le doy a él, porque vive en la Villa Palito, suponemos, le doy 30 años de prisión por ir a robar un piojo. Y a él, porque vive en Caballito, le doy 15 años de prisión porque fue a robar un piojo. Estoy siendo imparcial. A ver lo que pasa, ¿no? ¿Cuánto fue todo los gobernadores? Entonces, ¿cuántas plantas se quedaron? ¿Sabes por qué pasa esto hoy directo? Como ya nos vamos un poquito del tema, ¿no? Porque falta la aplicación del artículo 41 del Código Penal, donde dice que el juez debe primero mirar la condición sociohistórica del individuo en cuanto a la materia de educación, familia, todo eso, y ya ahí está haciendo disparo. Deja el libre albedrío la subjetividad. Ya ahí está haciendo disparo. Hoy ni siquiera mira, hoy ¿dónde vivieron? Es algo sabido ya de por sí. Vivo en el centro de La Plata. Bueno, ¿qué robaste? No, fui, robé, rompí una vidriera, me metí con la moto, maté una vieja. Y bueno, entonces, vivís en el centro de La Plata, loco. Ahora, ¿dónde vivís? Allá, en Barrio Los Hornos, ahí en el asentamiento. Y bueno, 25 años. El acto es el mismo. Pero la aplicación en cuanto al derecho es totalmente dispar. Bueno, Marx nos lleva a pensar eso. División de clases. Marx nos lleva a eso. Conciencia de clase, división de clases. Más lo que hace te marca que la clase baja la más castigada. Supuestamente, para él, la clase alta. ¿Quiere que copiemos los últimos dos conceptos rápido y ya lo vamos a leer? ¿Cuál es? El otro es papel del Estado. Es cortito igual. ¿Cómo? Papel del Estado. ¿Podés creer que ayer me vino un vigi que está en el GIE? Y el chabón vio la clase. ¿Vio la clase? Yo la señora titular y le dije para que sea público. Sí, pero la liberé para que sea público. Sí, la vieron en papel, en todo lado. Y, o sea, yo era así, vos podés poner un listado y la compartís y la lees solamente con quien vos compartís el link.
Después la puse público. Y dije, mira, el chabón me dice, yo me vi en algún lado. Le digo, no puede ser. Me dice, sí, te vi dando clase acá. Me dijo, sí, le digo, sí, puede ser. Digo, estoy ahí, digo, pero yo usted nunca lo vi. No, me dice, ¿sabes dónde lo vi? En YouTube, me dijo. La semana pasada. Y sí, la de la semana pasada y la semana anterior. Son las dos que están liberadas. Así que bueno. ¿Quién ahí? ¿Aprendió algo? ¿Le preguntaste qué aprendiste? ¿Y aprendiste algo? ¿Te sirvió? No, lo que me llevaba a decir de que bueno, antes era, vos subir un video a la red estaba mal visto. Lo que ellos contemplan y consensuan es el tema de que ¿Pero qué le dijo? ¿Un candado? lo hagas con fines educativos. ¿Qué es un candado o uno de arriba? No, ya de la Guardia Armada que está afuera. ¿Factura? Sí. Pero lo que ellos apoyan es decir, bueno, dice, yo prefiero que ustedes suban un video a las redes. A que suban un TikTok. Claro, a que suban haciendo boludeces. Por eso prefieren esto a que te vean en las redes haciendo un TikTok en la cárcel. ¿Entendés? Con fin educativo. Yo la primera vez cuando lo vi, pero primero dice, porque ya te había visto yo en un rondín, ya te había visto pero cuando te veía ahí, dice, vi el video, vi que los pibes están ahí y que participan, porque también tiró esa, que participan, dice, está bueno eso, porque el que ve afuera ve otra imagen de la casa. O sea, yo en sí no lo subí con esa idea de hacerme ver y eso, porque yo, por eso yo tengo páginas de todo. O sea, tengo mi búsqueda de marketing, digamos, pero lo hice para que no pudiera estar, también lo pueda ver y que no, en algún momento querés pasar algo al video, con ese fin. Así que bueno, vamos a asterisco. Según Marx, hay que enfrentar con el Estado, ¿no? El Estado es un instrumento de la clase dominante. Ahí nos va a dar más cosas. El Estado es un instrumento de la clase dominante. Y el derecho es una herramienta que se utiliza para perpetuar su control. Y el derecho es una herramienta que se utiliza para perpetuar su control. Perpetuar su control. Punto seguido. El sistema jurídico no solo regula comportamientos, el sistema jurídico no solo regula comportamientos, no solo regula comportamientos, sino que también justifica y mantiene ¿Cómo? mantiene las condiciones, justifica y mantiene las condiciones que favorecen, justifica y mantiene las condiciones que favorecen
que favorecen a la clase que controlan los medios de producción. O sea, Marx, o sea, en toda su teoría siempre habla de eso, ¿no? Quienes tienen un control de los medios de producción son los que tienen el poder. Llámese campo, llámese Industria. Bueno, 5. Interacción dinámica. El derecho no es natural. Marx decía que el derecho no es natural, sino que refleja los intereses de la clase ¿Cuál dominante. era 4? Papel del Estado. La 4 era este, papel del Estado. Interacción dinámica. El título a medio de producción iba con el subtítulo. No, el medio de producción lo puse como para que son conceptos que Marx usa en sus teorías siempre, ¿no? Medio de producción, estructura, superestructura, son cosas que Marx. O sea, que si yo tengo que decirle al profesor así, sencillo, le tengo que decir al profesor, bueno, decime algo sobre Marx. Entonces ya esto, ya ustedes lo va a servir para. Y que según Marx usa al Estado como instrumento de la clase dominante y el derecho es una herramienta que se utiliza para perpetuar el poder. Ahora, ¿quién es la clase dominante? Los burgueses. ¿Y qué hacen? La clase alta. ¿Qué quieren para hacer la clase dominante? ¿Quiénes son los que Hacer la cultura. El capital, el dinero, Capitalista. los medios de producción. Los que hacen los medios de producción. tienen los medios? La burguesía. Tienen los medios de producción. Los que tienen los medios. No, eso dejan todo. Quienes tienen los más pudientes, Claro. la clase pudiente. Los que exportan, y los que no tienen nada, pero tienen. También son los que. El proletariado. Bueno, ahí, interacción dinámica, asterisco. Aunque el derecho está determinado por la base material, el derecho está determinado por la base material. Determinado. Por la base material. ¿Cómo no determinado por la base material? Lo voy a escuchar. Vamos a ver, después te explico. Marx también sugiere que este se puede reforzar y perpetuar, ¿qué te puede reforzar? Y perpetuar las relaciones de producción. Las relaciones de producción. Así como
el derecho y el Estado operan en un ciclo dinámico. En un ciclo, el derecho y el Estado operan en un ciclo dinámico de determinación y refuerzo. Punto seguir, coma, perdón. De determinación Y refuerzo. Coma. Donde el derecho, coma, al legitimar estructuras de poder, coma, contribuye a la reproducción de las relaciones, de las condiciones materiales que lo sustentan. El lunes cerraríamos con lo que falta, nos falta mucho. Y ya cerramos con Marx. ¿De qué época más o menos? Marx, Sí. es lo de 800. ¿Cómo se parece el 818? No trabajó en su vida, fue mantenido por la esposa. Y pasa que bueno, El 818 y 1863. al No quedó 4 de 5, no se hizo más nada. 1833. En 1818 vivió hasta el 1883.